Dios me los bendiga, hermanos. Esta mañana el Señor me ha levantado con una escritura en mi corazón y quiero compartirla con ustedes. Está en el libro de Filipenses 3 y dice: por los demás, mis hermanos míos, regocíjense en el Señor. Él le escribe las mismas cosas a mí. El escribirle las mismas cosas a mí no me molesta y para ustedes es más seguro. Vamos a hablar de la ciudadanía que tenemos en Cristo. Y dice: nunca me canso de decirle estas cosas y lo hago para proteger su fe. En la Nueva Traducción Viviente del Filipenses 3 dice: cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, de esos mutiladores que les dicen que deben de circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros, no depositamos ninguna confianza en nuestros esfuerzos humanos. Y entonces ahí comienza él a decir de que él tiene los credenciales, podríamos decir, para echársela de que él es circuncidado. Pero realmente queremos ver cómo esto se aplica a nuestra vida. El otro día estaba yo diciéndole a la iglesia, estaba comentando, testificando sobre lo que el Señor hizo en mi vida cuando yo comencé a caminar con Cristo, que no sabía que lo que estaba era Él rehaciendo mi ciudadanía. Como muchos saben, o si no saben, yo nací en Puerto Rico hace unas décadas atrás, para no ser exactamente, Anyway. Y entonces, ¿qué sucede? Comencé como puertorriqueña, tengo muchas costumbres, he tenido muchas experiencias en la cultura, porque estuve ahí, me crié ahí, y a los 20 años, cuando mi esposo entró al servicio militar, comencé a viajar con él, y entonces no conocía realmente del Señor, pero la ciudadanía mía como americana viviendo en Puerto Rico, una ciudadanía como puertorriqueña con ciudadanía americana, tenía muchas culturas, muchas cosas culturales que realmente me estaban impidiendo conocer al Señor en una manera diferente, en una manera productiva que Él tenía ya preparada para mí. Y entonces, como eso no lo entendía, se me hizo bien difícil. Yo comencé a caminar en el camino del Señor en mis 31 años, yo creo que fue 31 años por ahí. Y entonces, en ese momento le estaba contando a la iglesia el otro día, fue un cambio bien diferente porque ya no era una teenager, no estaba en mis 20, ya estaba comenzando en otra década en el camino, o sea, como mujer y como esposa, como madre, y entonces en un lugar totalmente diferente, donde la cultura era diferente, porque ya había llegado a Tennessee y las cosas eran diferentes aquí. Y encima de eso, comencé a visitar la iglesia pentecostal y para mí eso fue un cambio extraordinario. Pero entonces Pablo le está diciendo a los filipenses ahora mismo que ya esta gente conoce del Señor, esta gente, él los está animando, porque lo que estaba pasando era que habían prácticas que se estaban dando en la iglesia que realmente no eran de acuerdo a la palabra del Señor. Habían prácticas realmente que no acordaban con lo que el Señor decía. Y entonces ahí viene, él dice: cuídense de esos perros. Y entonces vamos a ver quiénes son los perros. Bueno, pues los perros son esa gente. Los perros en aquel entonces, en el Viejo Testamento, los perros no tenían la importancia, no tenían el valor que tienen para nosotros hoy en día. Los perros realmente, pues eran animales salvajes. Tú sabes que no tenían ningún valor realmente, y entonces lo que querían era venir a scavenge, ¿sabes? Querían devorar todo lo que estaba alrededor. Entonces corrían juntos en grupos y iban en contra de cualquier cosa que venía alrededor.
Y entonces, ¿qué sucede? Nosotros como cristianos tenemos que estar pendientes porque van a haber grupos de gente así y van a haber gente que aunque no tienen el gozo del Señor, están en la iglesia porque la iglesia es un hospital donde todos y cada uno venimos con heridas, con malestares, con sinsabores, con dolores, con sufrimientos. Todos y cada uno de nosotros que viene al camino del Señor, que quien podemos encontrar en la iglesia, tiene algo encima que el Señor está tratando de bregar dentro. Y entonces, ¿qué sucede? En la iglesia encuentras todo tipo de personas. Y entonces en ese momento Él les está diciendo, mira, cuídense de esos perros, de esos que están ahí, que se pasan en juntilla, que lo que hacen es estrujar a la gente, hablar de ellos y están peleando por esto y por lo otro. Entonces dice, de esa gente que hace lo malo, de la gente que hace lo malo, y que están tratando de establecer relaciones con el Señor, pero también quieren caminar con el mundo. Tengan mucho cuidado de eso. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a caminar en el mundo, comienza a caminar en el mundo, si uno no se cuida y entonces uno comienza a juntarse con gente que no está caminando con el mundo, la presión es bien probable que los haga irse para un lado o para el otro. Y muchas veces la presión del mundo es más grande porque no nos hemos metido con el Señor, tal vez no estamos estudiando la palabra mucho, tal vez no estamos, nos sentimos en el cuerpo de Cristo, no conocemos a nadie todavía, pero con esto toda esta gente del mundo que está allá afuera. Y entonces comienzas a ir a la iglesia, a lo mejor una vez a la semana, pero entonces los otros 6 días de la semana estás jangueando con la gente con la que te juntabas antes de comenzar a ir a la iglesia. O sea, la presión del mundo es mayor. Tienes 6 días que estás caminando con la gente del mundo, o sea, o estás influenciándote con la gente del mundo y tienes 1 hora o 2 horas de un domingo que vas a la iglesia y entonces dime tú, ¿cuál es la mayor parte? Tienes 6 en un día, 6 seis días de influencia negativa y tienes un día de influencia positiva. Y la influencia del Señor es positiva para hacer transformaciones. No nos equivoquemos en eso. Pero la realidad es que 6 días de la semana estás comiendo cosas impuras. El estómago se afecta. El estómago se afecta. Y entonces él está diciendo aquí, el Pablo está diciendo a los filipenses, hey, cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, de lo que están, porque entonces hacen lo malo y se juntan 6 días con esa gente del mundo. Y entonces esa gente del mundo tiene sus doctrinas, tienen su manera diferente de pensar y es diferente porque no está de acuerdo a la palabra del Señor. La gente que estudia la palabra, entonces comienza a limpiar su mente a través de la palabra. Por eso es que dice, no nos conformemos con las cosas de este mundo, seamos transformados a través de la renovación de nuestras mentes. Entonces, ¿qué sucede? Nuestras mentes quedan renovadas cuando la palabra del Señor comienza. Tienes un día que te estás metiendo palabra y 6 días que te estás metiendo las cosas del mundo. Entonces, esa gente del mundo comienza a hablarte cosas, doctrinas diferentes, maneras de ser diferentes. Y entonces lo que sucede es que la presión nos ayuda entonces a caminar con ellos o a aceptar las cosas que ellos aceptan. En vez de estar fortalecidos en las cosas que el Señor dice, como estamos caminando, nos estamos solamente metiendo palabras 1 o 2 horas al día o en un domingo y después no volvemos a mirar la palabra. Nos afectamos porque nos retrasamos en el caminar, estamos caminando mucho más lento y muchas veces, otra vez vuelvo a repetir, nos contaminamos, nos saturamos de las cosas del mundo y comenzamos a permitir a pasar cosas por alto que realmente no deben pasar, porque como hijos de Cristo que caminamos en las cosas del Señor, hay cosas que no debemos, que debemos estar caminando con Cristo, debemos aceptar lo que el Señor dice y darnos cuenta que para la obra del Señor, para la gloria del Señor que nos salvó, no es solamente no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro. No, llénate de la palabra del Señor. Cuando nos llenamos de la palabra del Señor y de su presencia, las cosas viejas se van a comenzar a caer solas. Yo le decía a la iglesia, muchas veces no entendemos cómo es que ya no nos gusta ciertas cosas que practicábamos en el mundo antes, cuando estábamos caminando en el mundo. ¿Por qué? Porque nos hemos metido en la palabra y el Señor ha comenzado a caminar, a cambiar nuestro interior.
también le comentaba a la iglesia ese día que en algún momento de mi vida yo no pensaba nada de algunas comidas que son bien culturales. A mí me gustaba mucho la morcilla y yo comía morcilla y eso está hecho con la sangre del animal y entonces en aquel momento nunca me molestó. Pero llegó un momento en que ya no podía, ya yo sentía un respeto por la sangre, porque el Señor dice que la vida está en la sangre. Y entonces ese respeto me hizo perder todo el gusto por ese alimento. Y simplemente dejé de comerlo. Ahí la palabra dice, no me está diciendo no comas esto, no comas lo otro. En ningún momento en la Biblia te vas a encontrar que te dice no comas morcilla. Eso no sale ahí. Pero el Señor con su palabra dice que de la sangre emana la vida. Y que tengamos que tengamos cuidado y respeto por tal. Pues mira, yo lo tomé literalmente y realmente el trabajo que el Señor hizo en mi corazón y en mi paladar, se fue todo el gusto por la morcilla. No lo comía, dejé de comerlo igualmente con otras cosas. Pero entonces, ¿qué sucede? Eso comenzó, ahí comenzó esa transformación comenzó a transformar mi ciudadanía. Mi ciudadanía comenzó a ser diferente. Sí, soy puertorriqueña, sí sé las cosas de la cultura. Eso no significa que hayan cosas culturales que eso no significa que yo cojo todas las cosas culturales y las hago parte mía. No. Eso significa que hay cosas culturales que yo sé que son de la cultura, pero simplemente ya no las practico. ¿Por qué? Porque para mí el practicarlas no estar caminando como Dios quiere. Y simplemente eso es lo que el Señor trabajó con mi corazón, en mi mente. Y según usted vaya llenándose de la palabra, el Señor va a hacer lo mismo con usted en diferentes cosas y a lo mejor en las mismas cosas. Pero eso es algo bien personal e independiente de cada persona. El Señor trabaja con cada uno de nosotros en una diferente manera. Sí, nuestra transformación va a ser evidente. Sí, aquí vamos a escuchar cómo nuestra ciudadanía es eternal y no es terrenal. Así que vamos a continuar en la escritura. Entonces también dice en el versículo 2, cuídense de los perros, de esa gente que hace lo malo y de los mutiladores que le dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Mucha gente en la misma iglesia, tú has escuchado en las diferentes iglesias, dice, no, pero si es que si tú no te bautizas cuando tienes 3 años, o te bautizas cuando tienes... en vez de ser bautizado con un chorrito de agua por la cabeza, tienes que meterte juntamente todo el cuerpo adentro cuando seas un teenager, o si no te bautizas y no hablas en lengua, pues no puedes entrar al cielo. Miren, esas cosas son doctrinas y esas cosas pasaban en aquel momento y todavía suceden, porque los bautizos nosotros los hacemos, pero no es simplemente un acto religioso, eso tiene una connotación espiritual. Como cristianos, nosotros usualmente hacemos el bautizo cuando los muchachitos saben lo que está sucediendo, cuando los muchachitos deciden que ellos quieren comenzar a caminar para Cristo. Ellos mismos deciden, ok, yo quiero testificarle al mundo que de aquí en adelante yo pertenezco a Cristo y yo me voy a bautizar. Y entonces, en ese momento, cuando los muchachos ya tienen ese tiempo de la contabilidad de su edad, que ya tienen su cabeza en que ya quieren caminar para el Señor, ok, pues se bautizan. No significa que si ellos no tienen el bautizo en lenguas, no van a ir al cielo. Eso tampoco significa. Pero entonces, mucha gente, en muchas iglesias, usted escucha estas cosas. Y eso es algo de lo que Pablo nos está inculcando ahora mismo. Entonces dice, nosotros, en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en el Espíritu y los que nos gloriamos en Cristo Jesús, y los que no confiamos en la carne. No confiamos en la carne. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros confiamos en la carne, nos dejamos llevar por lo que la carne nos está diciendo. Y entonces eso es peligroso. ¿Por qué? Porque, hermano, en esta vida nosotros tenemos cosas, tenemos momentos de angustia, tenemos momentos de alegría, tenemos momentos de frustración, tenemos momentos de coraje. Y no vamos a dejar que esa emoción en ese momento regule nuestro caminar como gente de Dios. ¿Por qué? Porque realmente eso es caminar en la carne y no debemos.
No debemos dejar que bajo un coraje tú vengas y te salgas de quicio y hagas una barbaridad. No, la palabra dice, en tu coraje no peques. Cuando estás pasando coraje, no peques. Por tanto, como es tan difícil, mira, mejor es no dejar ni que nos dé coraje. Y entonces cuando ya usted siente que viene algo que le va a dar coraje, mira, camina y comienza a orar. Camina y comienza a orar. Pero entonces, ese es el peligro de caminar en la carne. Por eso es que dice, nosotros somos, la circuncisión, somos nosotros los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo y los que no confiamos en la carne. Aunque yo tengo de que confiar también en la carne. ¿Por qué? Porque acuérdense que Pablo estaba, él ahí nos dice, él estaba circuncidado el 8º día, era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. O sea que el hombre sabía. El hombre sabía y tenía, como decimos, tenía, en Puerto Rico decimos que tenía lana, tenía laca. O sea que tenía un background que era realmente de llamarse circunciso. Pero entonces, cuando nos vamos al versículo 7, él dice, pero las cosas que para mí eran ganancia las he considerado pérdida a causa de Cristo. ¿Por qué? Porque su mente ya había sido transformada. Ya las cosas que antes para él eran valiosas, en ese momento no comenzaban, ya dejaron de tener algún valor. Las cosas que comenzaron a tener valor para él eran cosas espirituales. Y entonces dice, aún más considero como pérdidas todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. O sea, que las cosas que él tenía antes, que eran de valor como culturales, ya realmente no tienen tanto valor. ¿Por qué? Porque entonces ya las cosas de Cristo tienen más valor. Entonces, la cosa es que si comenzamos a pensar en las cosas que el Señor ya tiene preparadas para nosotros y la herencia que vamos a adquirir en algún momento, realmente hay cosas que no tienen valor, que nosotros hemos aprendido y que hemos cargado culturalmente, que no tienen valor alguno. Que realmente sí tienen valor cultural, porque realmente la cultura, entiendo. Pero realmente para nuestro caminar como gente de Cristo, no nos ayudan en nada. Entonces, ¿para qué vamos a seguir cargando esa metralleta, ese clase de bulto tan grande con nosotros que realmente no nos ha de ayudar en nada? Yo me recuerdo que para mí el tener tanta cosa de Santa Claus y Santa Claus viene y Santa Claus esto y la foto con Santa Claus y todo el asunto, todas esas cosas culturales que teníamos que en aquel momento eran tan importantes para nosotros y dejarle a los nenes que no supieran del Santa Claus y todo el asunto. Y entonces eso realmente pues yo decía, pero ¿para qué? O sea que yo le estoy mintiendo a mi hijo de que hay un Santa Claus. ¿Cómo le voy a mentir a él y decirle que Dios es bueno si estoy mintiéndole? Hermano, esto es algo real. Esas son cosas que nosotros tenemos que pensar como gente de Dios. ¿Cómo es posible que vamos a mentir a nuestros hijos hablando de un personaje que en el mundo se clasifica como, pues, para Navidad, celebramos la Navidad, Santa Claus viene? Y después vamos a estar diciéndole de que la Navidad es cuando Cristo nació, celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Y entonces eso como que no encaja. Y entonces cuando yo tenía que enseñarle eso a mi hijo, el Señor me estaba transformando mi mente. Y entonces llegó un momento en que, se acabó el Santa Claus. No se puede, ¿por qué? Porque yo no puedo culturalmente enseñarle a mi hijo que viene un Santa Claus y encima de eso mentirle de un personaje que realmente no existe, que no es real, porque realmente él ni él nos ve, ni puede ver lo que hicimos, como dice la canción. Él sabe cuando tú estás durmiendo, él sabe cuando tú te levantas. Mira, realmente eso realmente no es cierto. Entonces, ¿por qué le voy a mentir a mi hijo? Y encima de eso, después que le miento, le voy a decir, tienes que amar al Señor, porque el Señor, mira, Él nació para el perdón de nuestros pecados. Él nació para eventualmente morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Cómo eso lo van a entender? Que mamá le está mintiendo para una cosa y le está diciendo verdad para otra. Eso fue lo que el Señor hizo. Eso es lo que el Señor hizo conmigo y hace en la vida de nosotros como hijos de Cristo. Nuestra mente es transformada a través de su palabra. Entonces, ¿qué sucede? Pablo está hablando aquí
esas cosas que yo dejo, las he dejado porque las considero que ya no tienen, no se puede comparar con las cosas que yo voy a ganar siendo ciudadano de Cristo, viviendo para Cristo. Y entonces dice, en el versículo 10 dice, anhelo conocerle a Él y y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. O sea, Él está diciendo, todas esas cosas las voy a dejar porque realmente mi anhelo es caminar con Cristo para en un futuro llegar a donde Él está, estar donde Él está. Hermano, hay cosas culturales que van a tener que dejar, vamos a tener que dejarlas a un lado si queremos llegar con Cristo a otro. O sea, si queremos tener un encuentro con el Señor poderoso y llegar a donde Cristo está y recibir las bendiciones del Señor, vamos a tener que dejar las cosas que hacíamos antes, aunque sean culturales. Aunque sean culturales. Y entonces en el versículo 12, él dice, no quiero decir que ya yo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. O sea, por el amor al Señor, él desechó todas las cosas que no tenían que ver con él, que no lo ayudaban a caminar. Él dice que él las considera basura a fin de ganar ese caminar con Cristo y de llegar a ser uno con él. Y eso es algo que todos debemos hacer. Y todos los que estamos viviendo para Cristo, mientras más nos metemos de la palabra, eso es lo que sucede. Él comienza a trabajar en nosotros, a transformar nuestro interior y nosotros comenzamos a desechar las cosas que realmente no nos ayudan a caminar con Él. Entonces, en la Biblia de la traducción actual dice, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. O sea que ya él está caminando a un nivel donde él dice, tú sabes qué, las cosas, yo no voy a dejar de ser cristiano, no voy a dejar que estas cosas del mundo inflijan, se metan en el medio de mi caminar con el Señor. Yo realmente, mi fe es la que me está llevando a caminar con el Señor. Entonces dice, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él es por fe. O sea, es por fe. Realmente tú conoces al Señor y comienzas a caminar en el camino de Él por fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que Él lo levantó de los muertos y quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Y lo que está haciendo, esto es caminar con el Señor. Estamos caminando con Él, dejamos las cosas que realmente no nos ayudan a caminar con Él. Nuestro equipaje se convierte en más ligero y por tanto más llevadero para poder experimentar de una manera u otra la resurrección de los muertos cuando el Señor venga por nosotros. Y entonces vamos al capítulo, al versículo 17. Y entonces ahí nos anima a ser imitadores de Él que está caminando. Y dice, presten atención a los que así se conducen, a los que se están conduciendo de acuerdo a la palabra del Señor. De acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, según el ejemplo que tienen en nosotros los discípulos. Está hablando de la gente que camina de acuerdo a la palabra. Hay muchos que caminan de acuerdo a la palabra y entonces dicen, pues mira, podemos tomar, podemos bachatear, podemos perder el tiempo, pero entonces hay partes de la escritura donde dice, mira, ¿para qué vas a beber? O sea, el beber no te va a dar gusto, no te va a dar cosas buenas. Y entonces comienzan a aceptar prácticas que no los ayudan a caminar con el Señor. Y no solamente que no los ayudan a ellos, más bien que contaminan el caminar de los que están subiendo. ¿Por qué? Porque los que están subiendo ven a esos líderes haciendo cosas que están en contra de la palabra. Si ellos apoyan una cosa que es mentira, pues entonces, ¿cómo van a apoyar una cosa que es mentira, que es negativa? ¿Cómo van a estar a favor del aborto si la palabra dice, no matarás? ¿Tú me entiendes? ¿Ustedes me entienden? Es contradictorio. Y la palabra del Señor no es contradictoria, la palabra del Señor es clara, dice, no matarás. Si el aborto es un murder, si es morir, es matar, entonces ¿por qué lo vamos a hacer? Y la palabra lo dice, ¿por qué lo vamos a hacer? Si la palabra dice que el vino y el alcohol es embriagador y quita las inhibiciones y hace hacer cosas a gente que no debe hacer, ¿para qué te vas a consumir? ¿Para qué lo vas a consumir?
Si la circuncisión, que es la marca, mutilar el cuerpo, no te da ningún valor espiritual, porque no hace, es lo que estamos leyendo aquí. O sea, los que se mutilaban el cuerpo pueden mutilarse el cuerpo todo lo que le da la gana, pero no significa que ellos son salvos. Entonces, ¿para qué vas a mutilar tu cuerpo? ¿Para qué vas a mutilar tu cuerpo? Marcándolo, poniéndole X y Y. ¿Para qué? O sea, no hay evidencia, no hay, tenemos que seguir lo que la palabra del Señor dice y no dejarnos llevar por ciertas doctrinas que se han infiltrado en este hospital que es la iglesia. Hermano, si usted tiene alguna duda, con la palabra, usted le puede preguntar al Señor. Arregle sus negocios con el Señor. Señor, perdóname. Yo sé que yo te confieso mis pecados. Yo te confieso como mi Salvador. Acéptame y ayúdame a entender esto. Yo necesito que tú me digas exactamente si el vino es bueno para mí o no. Y el Señor te va a decir ahí mismito, te va a decir, mira, Él va a tener, tú tienes una conversación una con Él. El Señor no se va a contradecir en su palabra. Si Él te dice, Señor, yo puedo apoyar a cierta doctrina que este y el otro, tú le explicas y el Señor te va a decir. Es tan sencillo como decirle, Señor, ¿me puedes decir sí o no? Y le explicas todo el bochinche y le dices sí o no. Y el Señor inmediatamente va a venir a tu mente. Si tú estás en comunión con el Señor, inmediatamente Él te va a decir sí o no. Y si acaso en algún momento tú le dices, pues que yo quiero un carro, y Él te dice, no ahora, más ahorita, más ratito. O sea, pero es importante que tú individualmente tengas tu comunión con el Señor para que tú puedas entender cuando Él te está diciendo lo que te está diciendo. Y no solamente eso, acuérdate que estamos hablando de nuestra ciudadanía, pero el procedimiento es el mismo. O sea, tú hablas con el Señor, tú te confiesas delante de Él y le dices, Señor, yo quiero escucharte, yo quiero que es lo que tú realmente me estás diciendo, yo quiero que tú me hables, porque cuando nosotros vamos a la iglesia, el Señor habla. Pero si usted no está receptivo a lo que el Señor va a decirle, no lo va a entender. Y entonces es importante que cuando usted escucha el pastor hablar, que está hablando de Filipenses 3, usted va a tu casa y usted lee el Filipenses 3 y antes de leerlo dice, Señor, yo quiero que tú me ayudes a entender esto porque a lo mejor no lo entendí bien hoy. Hay algo más que yo necesito entender de esto. Y cuando usted hace eso, el Señor viene y le trae a su mente las cosas que son pertenentes a su vida personal. El pastor está hablando para la iglesia, pero cuando usted habla con el Señor, le dice, Señor, yo quiero que tú me digas exactamente qué es lo que tú quieres decirme. Cuando ahí dice avanzar hacia la meta contigo, yo quiero que tú me hables personalmente y me digas, porque yo necesito saber y yo necesito caminar y yo quiero que tú me digas quiénes son los perros al lado mío, quiénes son los perros, quiénes son los que están haciendo lo malo al lado mío, quiénes son esos mutiladores. Enséñame, Señor, para alejarme de ellos, orar por ellos, pero alejarme de ellos a la misma vez porque no me quiero contaminar. Y cuando usted le dice eso, el Señor va a comenzar a hablar y el Señor le va a decir. Es importante, hermano. Esto que yo estoy haciendo esta mañana, esto estaba totalmente, no estaba en el calendario. El Señor lo puso en mi corazón y Él dijo, háblale a la gente y ayúdalos y háblales de la ciudadanía, O sea, usted ya no nació, sí, nació en Japón, en Perú, en México o en cualquier lado que haya nacido. Pero el Señor quiere que usted se dé cuenta que cuando usted comienza a caminar con el Señor, su ciudadanía comienza a ser transformada. Y vamos al versículo, el versículo 10 y 15. Dice que todos los que son espiritualmente maduros están de acuerdo con estas cosas. El versículo 15. El 17 dice, sean imitadores, presten atención de los que se conducen en el caminar del Señor, presten atención de los que se conducen como perros, que se conducen como mutiladores y a los que hacen lo malo. Presten atención de ellos. ¿Para qué? Para que no se contaminen. Eso es como decir, si tú sabes que fulano o sutano está pasando por el COVID y está en cuarentena, mira, mantente alejado. Ora por esa persona, pero mantente alejado. ¿Por qué? Porque esa persona necesita recuperarse y no quiere y no necesita ningún germen de otra persona afuera que lo contamine, y las personas que están afuera no se quieren contaminar. Así que tengan mucho cuidado. Sean imitadores, presten atención y sigan el ejemplo. Sigan el ejemplo que el Señor le está poniendo bíblicamente aquí. El versículo 18 dice, porque muchos andan por ahí
de quienes les habla muchas veces, y hasta ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, hay mucha gente que dice llamarse cristiano, pero están caminando en contra de lo bíblico. Están apoyando el aborto, están apoyando el alcohol y las bebidas, están apoyando el caminar homosexual, el caminar homosexual y el hacer cosas horribles allá afuera, que la palabra dice que no son aceptables para la gente del Señor. Y entonces dice, el fin de ellos será la perdición. Su Dios es el estómago, esos son otros. El Dios es el estómago, se glorían, su gloria se halla en su vergüenza, las cosas que hace que son vergonzosas. Eso es lo que les da la gloria a ellos. Y en esa gloria, en eso que ellos se glorían, está en la perdición de ellos. Su Dios es el estómago. ¿Por qué? Porque están pendientes al dinero, a lo que pueden comprar. Y no solamente están hablando de la comida, el estómago. El estómago es el cuerpo de uno. O sea, está hablando del cuerpo de uno, las cosas que se llenan en el cuerpo. Son enemigos de la cruz de Cristo. Su Dios es el estómago y piensan solamente en lo terrenal, en cómo satisfacer más su vida, cómo hacer más dinero, cómo comprar más cosas, cómo llegar a aumentar su herencia o todo lo que tienen. Entonces dice en el versículo 20, que es el título de lo que esta mañana el Señor quiere que nosotros hablemos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, aleluya, donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor nuestro Jesucristo. El Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. O sea, nuestra ciudadanía viene de Cristo, nuestro Salvador. ¿Que de dónde viene Él? Viene del cielo. O sea, Él está a la diestra de su Padre ahora mismo. Entonces dice, Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo en gloria, de gloria según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. O sea que Él mismo es el que nos va a transformar. Él transformará nuestros cuerpos, los que eran utilizados para la humillación en el pasado, los que estaban utilizando, haciendo las cosas que no eran correctas. ¿Para qué? Si nos jactábamos en ese momento en las cosas vergonzosas, solamente pensábamos en nuestra vida terrenal. Pero entonces ahora Él toma nuestros cuerpos débiles, mortales, y los transforma en un cuerpo glorioso. Día a día, nuestro cuerpo se va, nuestra glorificación comienza cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor. Día a día. Es un proceso que no termina hasta que nos vayamos al cielo con el Señor. Entonces dice, Él tomará nuestro cuerpo, nuestro débil cuerpo mortal, y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Y lo hará valiéndose del mismo poder con Él, que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Aleluya, mis hermanos. Nosotros tenemos la oportunidad de caminar con Cristo de acuerdo a lo que la palabra dice, mirando no solamente a nuestro alrededor y a todos los que están a nuestro alrededor, pero primordialmente centrándonos en lo que la palabra dice. Si usted tiene un líder que usted ve que apoya ciertas cosas que la palabra dice que no apoya, usted ore por él, pero le conviene hacer lo que el Señor dice. Estar en la palabra centrado. Por eso es importante, mis hermanos, cojan la palabra, léanla, satúrense de la palabra para que cuando vengan con una doctrina que es falsa, donde dice, it's okay, apoyar el aborto, usted sabe que el Señor